te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Siempre con el corazón en la boca. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Vos podés creer que estaba con el paro de colectivos desde ayer, vengo a hablar ahora del paro de colectivos, salgo del trabajo y ¿a dónde me voy? A la parada del colectivo. Pero bueno, también. Si me viene el bondi. Cabecita de novia. Demoraba. Buah. El Sarmiento tenía hasta recién a los jerarcas de paro, pero eso ya se levantó. Aviso para quienes tengan que viajar. Ahora, sobre todo en la zona de Once, está muy lenta la cosa. Hay mucha gente esperando en la estación, pero sí, de a poco. Una vez que se levanta, tarda en restituirse el servicio. Exactamente. Bueno, la UTA había anunciado un paro de colectivos en el país para hoy. En realidad, ahora se está concretando en el área metropolitana de Buenos Aires y en 6 provincias. El gobierno ya no podía intervenir para que se levantara la medida con una conciliación obligatoria, porque lo había hecho en varias oportunidades. Entonces, a nivel legal, se levantó esa posibilidad. Lo que reclama la UTA es que las empresas paguen los sueldos con el aumento que se había decidido, se había registrado en una resolución conjunta de los ministerios de Transporte y Trabajo. La historia es así. La UTA estaba reclamando aumento. Las empresas no se lo daban, esto viene pasando a lo largo del año. Había paros, el gobierno dictaba conciliación obligatoria, los hacía sentar a la mesa a todas las partes, a los empresarios, a los trabajadores, y no se llegaba a un acuerdo. ¿Por qué no se llegaba a un acuerdo? Porque los trabajadores pedían determinado aumento y las empresas les decían que para darles ese aumento a los trabajadores, el gobierno tenía que darles más subsidio a las empresas. El tema es que hay que pensar que ya el 80% de la guita del pasaje en el área metropolitana de Buenos Aires está subsidiado. O sea que el Estado ya pone un montón de plata en las líneas de colectivos. Y pensemos que el pasaje en el área metropolitana de Buenos Aires es el más barato del país. O sea que en la zona de menos pasajeros, como pasa en algunas ciudades, aunque no en todas, hay algunas ciudades, incluso las que tienen muchos pasajeros. No sé, estoy pensando Mar del Plata, Santa Fe, Rosario. Hay ciudades donde el pasaje es carísimo e igual el Estado subsidia una parte importante. Yo creo, esta parte es opinión, no información, que las empresas saben que se venga el presidente que se venga, incluso si fuera Sergio Massa, digo, incluso si se tratara de lo que forma parte de un sector de este gobierno, se va a revisar toda esta política de subsidios que mantienen a las empresas y que no las está haciendo invertir en casi nada. Entonces se quieren asegurar hoy las empresas lo que se pueda en este tiempo que queda de este gobierno. Esta es mi opinión, cierro el paréntesis, pero lo quiero decir para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la última vez que los laburantes presionaron por su aumento para evitar un nuevo paro, hace 2 semanas, el gobierno, a través de 2 ministerios, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, sacó una resolución, negoció con los trabajadores y sacó una resolución diciendo que les aumentaba el sueldo por decisión unilateral y que una parte la iba a pagar el Estado, pero que otra parte la tenían que pagar las empresas. Esto era un incremento retroactivo para que el básico desde abril fuera de 262.000 pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32.000 pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores. Es un trabajo bastante esclavizante el del colectivero. A veces los usuarios los criticamos y por supuesto que como usuaria entiendo por qué. Pero el colectivero no puede llegar tarde, no puede ir al baño, no puede comer durante su trabajo, sufre episodios de violencia, que es la situación, digamos, de mayor urgencia, sobre todo en el conurbano bonaerense en el último tiempo, en fin. La cosa es que las empresas siguen argumentando lo mismo, incluso con el aumento ya resuelto. Dicen que para cumplir este acuerdo necesitan una actualización de los subsidios por parte del gobierno. O sea, no solo no tienen que pagar la totalidad del aumento porque el gobierno paga una parte, sino que quieren aumento de subsidios. Pero a todo esto, un sector disidente de la UTA adelantó el paro de hoy a las 4 de la tarde de ayer. Esto incluyó a los colectivos del Grupo Dota. Cagándose en la gente, directamente. Sí, porque además eso no está avisado, entonces el que estaba buscando la forma, ponele, de ir a laburar hoy a la hora que tuviera que ir a laburar, que ya sabía que hoy no iba a tener bondis, ayer no encontró forma de volver del laburo. Entonces, y eso no lo podía prever, porque desde las 4 de la tarde resolvieron esto sin aviso. Y en un comunicado acusaron a la conducción del sindicato de negociar los salarios a la baja e imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas. Es decir, hay un problema directo con las empresas que no invierten lo suficiente, que no están depositando el dinero de los aumentos acordados, y también hay una interna en el gremio que disputa la conducción. Lo que pasa es que ya pasó en algunos de los paros, llamémosle, que
o de los días que no hubo bondis durante este año, que no tenía que ver con una decisión de los trabajadores, sino con las propias empresas reclamando el subsidio. Es decir, que no siempre tiene que ver con el trabajador. De hecho, acá si no les pagan el sueldo, no podemos decir que tiene que ver con o no les pagan el aumento, no le podemos echar la culpa al trabajador de una medida, que es el único recurso que tienen. Pero la verdad es que es el personaje inmediato que nosotros nos cruzamos. Entonces le terminamos echando la culpa al trabajador, porque las empresas no sabemos quiénes son, no los vemos y entonces siempre quedan muy lejos. El problema por estas horas es que el gobierno dice que les mandó a las empresas la guita para pagar parte de los aumentos y muchas empresas no pagaron todavía a los trabajadores ese aumento, por eso el paro de hoy. A eso se suma un reclamo salarial de, como les decía, los laburantes del Sarmiento, que en realidad más que salarial tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Dicen que no se están cumpliendo los acuerdos del convenio colectivo que se firmó el año pasado y entonces los jerarcas tomaron esta decisión. Lo que pasa es que cuando hay paro de trabajadores en los trenes en general o en los subtes, quienes se hacen cargo de esa situación son los jerarcas. Entonces ahora al parar los jerarcas la situación se complicó. Estamos sin bondis a la espera de que esto se resuelva por hoy, pero sobre todo a la espera de una decisión de fondo.